Ayuntamiento, por eso de convocar esta sesión extraordinaria a mitad de mes de enero, que lógicamente a finales de mes de enero pues tendríamos nuestra sesión ordinaria. Por tanto, comenzamos con el... ¿Cómo? Perdón. ¿Qué he dicho? Perdón, febrero. Bueno, pues comenzamos el orden del día. En primer lugar, resolución de alegaciones y aprobación definitiva del presupuesto general municipal para el ejercicio 2014, comprensivo del excelentísimo Ayuntamiento y sus organismos autónomos y entidades dependientes, bases de ejecución y demás documentación requerida por las disposiciones vigentes. Pues tiene en primer lugar la palabra el secretario. Sí, para decir que el expediente, la propuesta de negatoria de las alegaciones presentadas y de aprobación definitiva del presupuesto se dictaminó favorablemente en la pasada Comisión de Economía de 11 de febrero por 6 votos a favor, el voto en contra de los 4 concejales del Grupo Socialista y la abstención de la concejala de Izquierda Unida. Muchas gracias. Pues para defender el asunto, en primer lugar tiene la palabra el concejal delegado de Economía y Hacienda para exponernos en un primer turno pues la propuesta que se realiza a este pleno. Tiene la palabra. Sí, pues buenos días, señora presidenta, buenos días a todos. En principio, esta primera intervención es para fijar la postura del equipo de Gobierno. Lo hemos comentado en otras ocasiones, que este trámite de alegaciones, pues según está contemplado en la Ley de Haciendas Locales, pues no deja de ser para los grupos políticos un trámite más técnico que otra cosa, aunque sí que es verdad que para el resto de colectivos o personas individuales en la ciudad, pues es el momento que tienen para presentar para ellos enmiendas. Por tanto, la postura del equipo de Gobierno es ceñirnos a los informes que ha hecho el interventor municipal, informes que hacemos nuestros, porque creo que explican técnicamente cuál es nuestra razón para rechazarlos. Por desgranar brevemente los tres escritos de alegaciones, uno por parte del Grupo Municipal Socialista, otro por Unión, Progreso y Democracia y otro por la FLAVE, por la Asociación de Vecinos y Usuarios y Consumidores Alfonso X el Sabio. Pues empiezo con las del Grupo Municipal Socialista y aquí tengo que decir que el Grupo Municipal Socialista pues aprovecha este turno pues para ejercer el difícil arte de llevar razón estando totalmente equivocado. Y me explico. En su escrito empiezan a relatarnos, a leernos la Ley de Haciendas Locales, que es conveniente que el presupuesto esté aprobado por el órgano competente antes del 15 de octubre, que tiene que aprobarse antes del 31 de diciembre, etcétera, etcétera, pero a renglón seguido nos dice que también la propia Ley de Haciendas Locales dice en su artículo 169.6 que si al iniciarse el ejercicio económico no hubiese entrado en vigor el presupuesto correspondiente, se considerará automáticamente prorrogado. Por lo tanto, hablar de incumplimiento de los plazos cuando ya la propia ley da una solución a esta situación, que no nos ocurre solo a nosotros, pues creo que pues simplemente por hacerse la herida y enseguida ponerse la venda, creo que es un argumento que cae por su propio peso. Sí que la ley contempla esos plazos que son los razonables y este equipo de Gobierno pues ha intentado cumplirlos. Cuando estamos sometidos a unos plazos y vemos que los plazos de reclamaciones son hasta el 7 de febrero, pues la intención de este equipo de Gobierno es convocar un pleno, como es este caso, extraordinario, para aprobarlo lo antes posible. Que lo deseable es la otra situación, de acuerdo, pero la propia ley da solución a estos problemas. Y bueno, no sé si también la alegación del Partido Socialista lo hace mirando a alguien en un espejo en el que se suele mirar habitualmente, que es el de su secretario general, que es alcalde de Toledo, y Toledo a día de hoy ni siquiera tiene inicialmente aprobado sus presupuestos. Por lo tanto, con esto quiero decir que es una situación que ocurre y la ley que contempla la solución. Luego, otra de las, para fundamentar su escrito de alegaciones, nos habla de que es manifiesta la insuficiencia de ingresos con relación a los gastos. Pues bien, yo creo que simplemente hay que leer el informe del interventor para decir que para que prospere esta reclamación ha de ser manifiesta, es decir, debe acreditarse mediante informe pericial u otro medio de prueba, no bastando que sea posible sin un claro fundamento. Y esto lo dice el interventor haciendo suyo una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares. Es decir, que cuando se dice que hay insuficiencia de gastos hay que justificarlo, no basta simplemente con ponerlo. En fin, al final, pues sus alegaciones, ¿qué nos llevan a pensar? Pues que lo único que
que interesa es entorpecer la labor de este equipo de gobierno, porque la conclusión final es que lo que tenemos que hacer es retirar estos presupuestos y aprobar un nuevo proyecto. Pues no estamos para eso. Estamos hoy ya a 14 de febrero. Al equipo de gobierno interesa tener un presupuesto aprobado y en la línea de los números que presentamos, es decir, recuperando la inversión, garantizando el gasto social, en definitiva, un presupuesto que es el que necesita la ciudad. Con respecto al escrito de UPyD, pues voy a ser muy breve porque el representante de UPyD pidió intervenir en este pleno, pero es verdad que quien no le ha otorgado la capacidad para intervenir en este pleno han sido los ciudadanos de Ciudad Real no votando el día de las elecciones. Por tanto, la interpretación que hace el secretario del ROF es la interpretación que hubiese hecho cualquier secretario de cualquier ayuntamiento de España. Este trámite está reservado para las asociaciones o bien para personas individuales y UPyD, por lo tanto, no tiene esa condición. Y con respecto a sus alegaciones, pues la misma crítica que le puedo hacer a la FLABE. Es muy fácil hacer un presupuesto sentado delante de un ordenador. Y cuando se ven cifras y se quitan de un sitio y se quitan del otro, pues para completar el puzzle hay que saber qué consecuencias tiene quitar una pieza y poner otra. Por eso yo creo que es parte de un gran desconocimiento de muchas de las partidas que implicarían otra serie de gastos. Si quito de un sitio y pongo de otro, hay que ver las consecuencias jurídicas que hay al eliminar alguna partida. Y bueno, ya digo que es muy fácil hacer un presupuesto sentado delante de un ordenador y decir que los alquileres pues que los eliminamos. Izquierda Unida construía unos almacenes municipales por 100.000 euros y UPyD lo construye por 200. Propone la eliminación del INPEFE y no sabe que la eliminación del INPEFE pues supone el despido de 6 trabajadoras y que 558.000 euros de ese presupuesto que el Ayuntamiento aporta al INPEFE pues va destinado a la contratación temporal de los distintos programas que desarrolla y de los planes de empleo. Por lo tanto, eliminar el INPEFE tampoco es así de sencillo. Y con respecto a la FLABE, pues ocurre algo parecido. Un escrito muy extenso, dando una serie de alegaciones, dando la apariencia de llevar mucha razón. Aquí parece que nos hemos convertido en un mercadillo. Aquí estamos regateando. UPyD ahorra 7 millones, la FLABE casi 3. En definitiva, creo que no son creíbles por eso, porque muchas de los desgloses que hace, de las reducciones que hace es ir al menudeo. Insisto también muchas veces que la cantidad presupuestada no quiere decir que la vayamos a ejecutar al 100%, es una previsión de gastos, por tanto no es tan fácil ir eliminando estas pequeñas cantidades para al final dar sensación de que ese dinero lo podíamos destinar a otra cosa. Y luego hay cosas en el presupuesto que la FLABE, pues claro, yo creo que reconoce pues que tienen que estar y que lógicamente pues que les gustaría que hiciésemos más o que gastásemos más. Por supuesto que nos gustaría, pero aquí hay unos ingresos, hay unos gastos, hay que priorizar, hay que ver las necesidades del ayuntamiento, hay que ver nuestras obligaciones y al final pues terminan haciendo un poco aquello que dijo Felipe González una vez en un debate, lo de y 2 huevos duros. Y Felipe González se refería a una película de los hermanos Marx. Entonces, por sí, ¿qué más nos gustaría a nosotros que tener más dinero para el Patronato de Deportes, para el Patronato Municipal de Discapacitados, más para el Plan de Igualdad, más gasto en el CAI, más para las asociaciones, más para las AMPAs, más para las asociaciones culturales, pero el presupuesto es el que es. Y dentro de esa disminución que hace de muchas partidas, a la FLABE nunca se le olvida pues que la partida de barrios y asociaciones hay que incrementarla mucho, seguramente buscando la finalidad última, que es aquella subvención que perdieron. Por tanto, creo que estas son las razones. El Grupo Municipal Socialista, su propio escrito, leyéndolo y leyendo los informes de la intervención municipal, caen por su propio peso. No somos nosotros los que decimos que no, es que es evidente que hay que votar que no. Y con respecto a FLABE y a UPyD, pues por las razones expuestas, que no es tan fácil hacer un presupuesto. Tenemos el presupuesto hoy, a 14 de febrero, que necesita la ciudad, que recuperamos las inversiones y garantizamos nuestro normal funcionamiento. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra por Izquierda Unida la señora Suárez. Vale, gracias. Muy buenos días a todos. Bueno, el no del equipo de gobierno para todas las alegaciones, las reclamaciones, las propuestas que se haga por parte de otros grupos de dentro, de fuera del ayuntamiento, los grupos de la oposición, los vecinos, otros partidos políticos, es un no sistemático, ya lo tenemos así de asumido, sea lo que sea, nunca se va a tener en cuenta, porque no se puede contradecir lo que se ha acordado de forma unilateral y entendiendo siempre que es lo mejor y lo más positivo. Aunque en este caso el informe del interventor probablemente tiene otras interpretaciones, porque no solamente dice
que no se cumple, no tiene ningún problema para denegar los presupuestos por las fechas, por la tardanza, según marca la ley de Haciendas Locales, porque no se haya presentado en el 15 de octubre para su aprobación y estos plazos, sino que también dice que no se está cumpliendo la normativa municipal con el Reglamento de Participación Ciudadana y el Consejo de Ciudad, ya que no se ha pasado con tiempo para que el Consejo lo pueda estudiar, no se ha enviado el proyecto antes de aprobarlo por la comisión correspondiente de Economía y por la Junta de Gobierno local, no se ha mandado al Consejo de Ciudad para que lo puedan ver, valorar y aportar en su caso alegaciones o novedades. Eso no se ha tenido en cuenta y eso sí lo dice también el informe del interventor, lo dice por aquí literalmente en varias ocasiones. También dice que ajustándose a las fechas, que no hay problema, porque existe una prórroga que el Ministerio concede de 3 meses, creo que era 3 meses, para poder aprobar el presupuesto, pero sí dice que el equipo de Gobierno tiene que dar una explicación que justifique esta tardanza a la hora de presentar y de aprobar los presupuestos. Quiero decir con esto que está muy bien que el equipo de Gobierno lo tenga todo muy claro y haya hecho el mejor presupuesto que ellos entienden que es para la ciudad, pero que también hay otras posiciones, hay otros planteamientos de otros grupos que tienen que ser escuchados. Y lo que no me parece, que también es un error que se utiliza mucho aquí por parte de este equipo de Gobierno, es que se trate con este desprecio a las aportaciones que hacen otros grupos. No se puede decir que son alegaciones peregrinas, no se puede decir no vamos a votarlo así con esta altanería porque somos mayoría y porque somos los que podemos. Eso creo que hay que tenerlo en cuenta, porque todo el mundo hace su trabajo con el fin de que se tenga en cuenta y con el fin de mejorar, en este caso, el presupuesto para la ciudad, que va a ser la vida durante un año de la ciudad y de sus habitantes. Y por eso hay que tener un poco más de cuidado a la hora de hablar y de referir sobre lo que hace el resto de los grupos, porque todo el mundo se merece un respeto y todas las aportaciones tienen que ser vistas, leídas y tenidas en cuenta. Y cuando además no se está cumpliendo la ley desde el principio, como digo, la de participación ciudadana, según el Reglamento de Participación Ciudadana, el funcionamiento que tiene que tener y el Consejo de Ciudad, y no se ajusta a los plazos que marca la ley de Haciendas Locales. Por otra parte, entendía que la situación del turno de palabra iba a ser a la inversa, pero parece ser que es así como tiene que estar establecido. Pensé que primero defendería en este caso el PSOE sus alegaciones y después defendería la posición del reglamento el equipo de Gobierno, pero bueno, así se ha planteado, debe ser que pero vamos, que yo lo entendía al revés, probablemente no se ajuste tampoco a las normas del Pleno. Nada más, gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra por el Grupo Socialista la señora Zamora. Gracias, señora presidenta. Buenos días. En primer lugar, me alegra que Izquierda Unida haga suyas las alegaciones de este grupo en lo que se refiere al Consejo de Participación y a los plazos del presupuesto. Y en segundo lugar, sé que esto es personal, pero hoy se siente una como el que va a un examen sabiendo que el profesor le tiene manía. Y que diga lo que diga, pues no va a aprobar hoy el examen, porque ya ayer el señor portavoz dice que va a denegar todas las alegaciones sin siquiera escuchar lo que este grupo tiene que decir en el Pleno. Y creo que es una mala costumbre decir que se va a decir que no a todo lo que se haga porque le estamos quitando importancia al debate plenario y entendemos que el Pleno del Ayuntamiento tiene mucha relevancia para los vecinos y vecinas de esta ciudad y no deberíamos hacer que, como decía ayer el señor portavoz, esto sea un mero trámite, sino que es un debate plenario en el que los grupos tenemos mucho que decir, el equipo de Gobierno también, y los vecinos deben poder escucharlo. Me gustaría que, si no les supone mucho problema, pues presten un poquito de atención a las alegaciones que el Grupo Municipal Socialista va a hacer. Hemos estado en todo momento en la intención de aportar e intentar mejorar este proyecto de presupuesto para la ciudad. Pero ni en 100, ni en 200, ni en un folio, ni en un procedimiento, ni en otro. Ustedes van a aprobar el presupuesto que presentaron en la Junta de Gobierno local. No varían ni una coma, ni un ápice. Se lo diga quien se lo diga, los vecinos, los grupos políticos, otros grupos políticos, ni siquiera el interventor, ya les diré por qué. Ustedes dicen que estas alegaciones intentamos que sean técnicas. No, estas alegaciones son técnicas, porque si no yo no estaría interviniendo porque el señor secretario, el señor interventor, no me hubiesen dado la posibilidad del trámite y ellos no tienen ningún interés en ningún proceso de mi partido para darnos una oportunidad de hablar en este pleno, como se ha dicho en medios de comunicación.
Voy a intentar centrarme en el debate de las alegaciones y el señor Poveda, cuando analiza la del Partido Socialista, se salta la primera, la de la participación ciudadana. Nosotros creemos absolutamente en esa participación ciudadana, pero el equipo de gobierno, aunque lo pone en los papeles, realmente luego no lo lleva a cabo. Era un compromiso electoral, los presupuestos participativos, nos queda un año, a lo mejor en el 2015 lo vemos, pero no se cumple ese compromiso electoral. Y además tampoco es participado, porque el señor concejal de participación que me mira vendió ese reglamento nuevo como la joya de la corona y ese Consejo de Ciudad como la joya de la corona. Y ustedes han hecho que se quede en papel mojado en el procedimiento de los presupuestos. Y no solo lo digo yo. Miren ustedes, ese reglamento que aprueban tiene 2 artículos, y usted lo conoce bien, señor Gallardo, el 25 y el 26, y el señor Poveda también, en el que se dice la función que cumplirá el Consejo respecto al presupuesto. Y dice que el Consejo de Ciudad tendrá que debatir y valorar las grandes líneas estratégicas y los asuntos principales en la ciudad de Ciudad Real, y el presupuesto lo es. Incluso el artículo 26 menciona expresamente el presupuesto como uno de los actos o elementos o instrumentos en los que ese Consejo tiene que debatir con ustedes y aportarles ideas. Y ustedes no lo hacen. Ustedes han dejado vacío de contenido ese Consejo de Ciudad. Y mira, el señor Poveda decía que para denegar las alegaciones se ciñen al informe del interventor. Y respecto a esta alegación, el señor interventor dice que va a dar solución proponiéndoles a ustedes un ITER, un procedimiento para que este Consejo de Ciudad realmente participe en la elaboración de los presupuestos. Y les dice a ustedes en ese informe que con 10 días de antelación les den los papeles, que en 2 días no pueden verlos, que es imposible, que no tenemos la ayuda de ningún técnico para hacerlo y ellos tampoco, es imposible. Les dicen que después de que lo vean se reúnan y debatan con ellos, que tomen nota y de esas sugerencias nos pasen copia a los grupos políticos y que trabajemos en esas aportaciones. Ustedes han conseguido que ese Consejo de Ciudad, que lo convocan después de la comisión, que por la mañana ya aprobaron ustedes el presupuesto y por la tarde convocan al Consejo, sean meros asentidores de lo que ustedes dicen. No les han dejado participar en la elaboración del presupuesto. Yo le voy a pedir a la señora alcaldesa que, aunque hayan votado que no a estas alegaciones, pues que ese procedimiento que establece el interventor se ha tenido en cuenta, esos plazos, esa forma de debatir, que se presente ante el Consejo de Ciudad y que con las aportaciones que haga el máximo órgano de representación de la ciudadanía se obliguen a llevar a cabo ese proceso de cara al menos al tema presupuestario, que es el que nos ocupa. La segunda alegación, respecto a los plazos, dice el señor Poveda que nos limitamos a leer la Ley de Haciendas Locales. No sé qué quiere usted que lea para hacer las alegaciones al presupuesto, si no es la Ley de Haciendas Locales. Y la Ley de Haciendas Locales le establece a usted unos plazos. Le establece a usted unos plazos. Antes del 15 de septiembre tiene que estar el proyecto de los organismos autónomos, antes del 15 de octubre para presentar enmiendas y antes del 31 de diciembre aprobado. A no ser que hoy sea 31 de diciembre y estemos celebrando San Valentín y sea Nochevieja. Pero creo que el Grupo Socialista tiene razón. Hoy no es 31 de diciembre y los presupuestos no están aprobados. Y me dice el señor Poveda, se pueden prorrogar, y yo no le quito a usted la razón, y el interventor tampoco lo hace, pero le dice en el informe que es el equipo del Gobierno el que tiene que acreditar las razones de la prórroga. Espero que el señor Poveda me las explique en la segunda intervención, porque en la primera no me ha explicado por qué el presupuesto está prorrogado. Pero si les corre prisa, y es lógico, por eso hacen un pleno extraordinario, porque con los presupuestos prorrogados hay decisiones económicas que ustedes no pueden tomar. No las pueden tomar y por eso hoy estamos en este pleno extraordinario. Pónganse las pilas y hagan el presupuesto antes del 31 de diciembre. Y Toledo, y Alcázar, y Puertollano, y Madrid, y los que todos usted quiera, pero ustedes, que es a los que yo se los puedo pedir, se lo vuelvo a pedir en esta alegación. Los ingresos y los gastos. Que los ingresos no son suficientes. Nos repiten ustedes por activa y por pasiva que es que el presupuesto es una previsión. Es una previsión. Ustedes prevén que lo van a hacer y nosotros, con los mismos elementos que ustedes, prevemos que no. Y el artículo 172C de la Ley de Haciendas Locales dice que no se cumpla debe ser manifiesto. Y ahí se acaba el artículo. Quien dice, es decir, es el señor interventor, con todo mi respeto. Dice, es decir, que se necesita un informe pericial o prueba suficiente. ¿Solo se necesita para decir que es insuficiente? Para decir que es suficiente es una previsión. Y para decir que es insuficiente necesitamos un informe pericial. Nosotros creemos que no son suficientes y que los ingresos no cubren los gastos de esta ciudad. Y el señor Poveda también se salta la cuarta alegación, que es la referida al plan de ajuste. El presupuesto no refleja lo que ustedes aprobaron en el plan de ajuste y el señor interventor lo recoge literalmente. Es cierto y correcto el pronunciamiento recogido en esta reclamación y lo hizo en el informe referido a las tasas. Ustedes en su plan de ajuste acordaron subir determinadas tasas y no lo han hecho. ¿O me equivoco? No me equivoco. Eso fue así.
Pero luego ayer escuché al señor Martín, que ayer tuve a bien escuchar su rueda de prensa, diciendo que el PSOE quiere que suban las tasas. Yo no sé el señor Martín en qué piensa en los plenos. No sé en qué piensa usted en los plenos, pero hemos dicho por activa y por pasiva que no queremos que se suban las tasas. Hemos votado que no a su plan de ajuste, hemos votado que no a su proyecto de tasas e impuestos. Nos hemos opuesto, ahora me está usted escuchando, atendiendo, que no queremos que se suban, señor Martín. Y el plan de ajuste ustedes lo tuvieron que hacer, pues bien, para pagar a los proveedores, pero no lo hicieron ustedes para incentivar el comercio, no lo hicieron para pagar a los que ustedes le debían dinero. Que está bien, que hay que pagarles. Pero ustedes el plan de ajuste lo hicieron para eso, para pagar a los que le debían dinero. Y nosotros no estábamos de acuerdo con ese plan de ajuste, pero si ustedes lo aprueban, los presupuestos deben ser acordes a lo que ustedes han aprobado. Y el señor interventor dice que este planteamiento es correcto. Correcto. La última palabra la tienen ustedes, por supuesto, pero no me diga que se está ciñendo estrictamente a lo que dice el interventor, porque no es cierto. Porque ustedes deniegan las alegaciones y decimos... Una, que el Consejo de Ciudad no ha podido cumplir su función en la tramitación del presupuesto. Y lo dice el PSOE y el interventor, y ustedes dicen que no. Nosotros decimos que hoy no es 31 de diciembre y que ustedes tienen que aprobar el presupuesto cuanto antes, y ustedes dicen que esa alegación, que no. Nosotros decimos que los ingresos son insuficientes, pero que venga un perito a decirlo, porque la gente del PSOE no sabe echar sus cuentas. Nosotros, nuestras previsiones son totalmente ciertas, pero nosotros no sabemos echar las cuentas. Bueno, tiene que venir un perito a decirnos a todos cómo echar las cuentas, por lo que veo aquí. Y después le decimos que no cumplen el plan de ajuste, y entonces me dicen que es que entonces el PSOE quiere que suban las tasas. No, el PSOE no quiere que suban las tasas. Voy a terminar. Ustedes han llegado al final de este trámite, ya están pasando el ratito, que tenían que pasar del pleno extraordinario para aprobar su presupuesto. Vamos a ser breves y ya terminan ustedes con este trámite. Ni los grupos políticos, ni los vecinos, ni otros grupos políticos, ni en un trámite, ni en 103, ni en un folio, me lo va a sacar hoy el señor Poveda, ni en un folio, ni en 103, de ninguna forma. De ninguna forma. Ustedes no cambian una coma en su presupuesto y lo van a hacer como siempre, van a aprobar el que ustedes quieren. Desde la Junta de Gobierno Local no hagan nada más. Lo aprueban ustedes allí, lo tenemos a 31 de diciembre, porque el resultado es el mismo. La ciudad tiene hoy el presupuesto que ustedes han decidido sin contar con nadie y no es el presupuesto que se merece la ciudad. Por eso ya anticipo, aunque luego será en el último, que vamos a votar en contra de la denegación de las alegaciones y en contra de este proyecto de presupuesto. Gracias. Muchas gracias. Pues si desea volver a intervenir, tiene la palabra en nombre del equipo de gobierno el señor Poveda. Sí, gracias, señora presidenta. El orden del debate, señora Soánez. El orden del debate. Aquí lo que estamos debatiendo es la propuesta que hace el equipo de gobierno de denegar las alegaciones y pedir y aprobar definitivamente el presupuesto. No monte aquí un pequeño cisco porque eso se puede hablar con el secretario 5 minutos antes de empezar el pleno. La propuesta es la que lleva el equipo de gobierno, por eso la primera intervención ha sido la mía para defender nuestra propuesta, como ocurre con todo tipo de mociones o propuestas que trae el equipo de gobierno. El orden es el que es. Con respecto, voy a empezar un poco por orden, con respecto a la participación, sí que es verdad que se me ha pasado, porque quería ir más a la ley de Hacienda locales y al final se me ha pasado, pero al final volvemos a hablar de participación. Dice el informe del interventor, la previsión contenida en el artículo 23b1 del vigente reglamento orgánico, según consta en el expediente, debemos entenderlo cumplido por la celebración de la sesión celebrada el 13 de enero. Debemos tenerlo por cumplido. A nosotros esa expresión para este año nos vale, reconocemos la crítica, sabemos que fueron los motivos para tener esas prisas para convocar el Consejo de Ciudad, porque queríamos aprobar el presupuesto lo antes posible. También nos pillaron por medio fechas de Navidad, etcétera, etcétera, pero sí que hubo un compromiso firme de trabajar de otra manera. Ha sido la primera vez que el Consejo de Ciudad, con la nueva estructura, con la nueva formación, con la nueva composición, ha visto los presupuestos. Y hicimos una exposición abierta para decir que tenemos que mejorar, que si hay que convocar más reuniones, que si hay que mandar un borrador se manda, etcétera, etcétera. Nosotros vamos a hacer que el Consejo de Ciudad funcione porque es un consejo mucho más plural y sobre todo mucho más plural que el de antes, que el Partido Socialista aprovechaba para utilizar a la FLAVE de arma arrojadiza contra este equipo de gobierno. Pues mire usted, la composición del Consejo de Ciudad es mucho más plural y nosotros vamos a hacer que funcione. Y el reglamento de participación ciudadana que tenemos, todos los vecinos de Ciudad Real saben que no se aprobó en este pleno por unanimidad, porque ahí hubo un engaño político encubierto, porque al final el PSOE e Izquierda Unida buscaron la excusa perfecta para no votarlo a favor. Porque se introdujeron muchas de las propuestas que ellos hacían, lo entendía el concejal de participación, consensuado con el resto de grupos políticos, y nos encontramos aquella mañana pues con la desagradable
sorpresa que tuvieron que decir que no por unas razones un poco peregrinas, pero la razón última era no consensuar ese reglamento de participación ciudadana, que al final venía a ser mucho más plural. Dice la señora Soanes que yo trato con desprecio al resto de propuestas y tal. Si ha parecido eso, pido disculpas. No es el tono que yo quiero emplear. Lo que sí quiero decir, y quizás nos venga bien de aquí en adelante, que para realizar un presupuesto hay que tener en cuenta una serie de cosas. Si todas las vamos a tener en cuenta, seguramente los escritos de alegaciones irán en otra línea. Porque a partir de ahora, cualquier presupuesto que se haga, hay que tener en cuenta el principio de estabilidad presupuestaria, el techo de gasto y el nivel de endeudamiento. Si toda propuesta que hagamos va a respetar esos tres criterios que necesitamos cumplir, porque si no los informes técnicos van a ser negativos, pues perfecto. Pero si decimos que vamos a quitar 200.000 euros en el transporte urbano, hay que decir cómo, porque hay un contrato, hay unos gastos, hay unas facturas que se van a ir presentando. Si resulta que quitamos esos 200.000 euros y las facturas van a ser superiores, ya estamos incumpliendo los compromisos que tiene asumido el ayuntamiento. Vuelvo a los presupuestos participativos. Esto en muchos ayuntamientos, permítame la expresión, es una auténtica milonga. Muchos ayuntamientos que se vanaglorian de tener presupuestos participativos, lo que hacen es tener una cantidad mayor o menor, y el Consejo de Ciudad o el Consejo de Participación Ciudadana en ese ayuntamiento discuten sobre esa partida. Aquí los grupos políticos y las asociaciones y todos los colectivos pueden opinar de todo el presupuesto, de todo, desde el primer céntimo hasta el último, pueden opinar de todo. Y no se preocupe que el Consejo de Ciudad lo vamos a hacer funcionar. Dos cuestiones que no he comentado antes. Vuelven a insistir en el incumplimiento del plan de ajuste. Ahora ustedes son los garantes del plan de ajuste. Ustedes no quisieron que esa situación que tenía el Ayuntamiento de Ciudad Real, que nos obligaba a tener un plan económico financiero, no quisieron que ese plan de ajuste, que era un plan económico financiero, apoyara a este equipo de gobierno. Un plan económico financiero que, gracias al apoyo del Gobierno central, pudimos convertir una deuda que era líquida y exigible en financiera y salir adelante de esa situación en la que estamos inmersos todos los ayuntamientos. Pues ustedes ahí nos dejaron solos. Pero mire, la reclamación o la alegación que ustedes hacen de incumplimiento del plan de ajuste no afecta en absoluto al presupuesto. Es decir, es una alegación que está, digamos, fuera de lo contemplado en la Ley de Haciendas Locales. No es un motivo de alegación. Y le dice el informe del interventor, en relación con la reclamación al incumplimiento del plan de ajuste, los resultados relativos al seguimiento de gastos, ingresos, de magnitudes financieras y presupuestarias y de endeudamiento que arrojan los citados informes ya han sido remitidos al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y no han sido objeto de observación alguna por parte de este, dado que aun no cumpliéndose las medidas adoptadas, los resultados que reflejan pueden ser positivos. Esa es la razón por la que no podemos hacer caso a la alegación que hacen ustedes de que estamos incumpliendo el plan de ajuste, porque eso lleva un trámite distinto y se informa al Ministerio cada 3 meses. Pero voy a decir más, esta afirmación del interventor, que usted, por lo que veo, no se lee los informes o los olvida muy rápidamente, esta afirmación del interventor no es de este año, es del año anterior. Es del año anterior, del 25 de febrero de 2013. O sea que usted se repite año tras año, aunque le están diciendo que no. En fin, si usted quiere darse golpe contra la pared, pues siga. Luego, claro, si ustedes nos obligan o quieren que cumplamos el plan de ajuste, indirectamente están diciendo ustedes que se han metido en ese lío, pues súbanle los impuestos y las tasas a los vecinos. Y nosotros no estamos por la labor, porque vemos que la situación económica es distinta, los resultados de ese plan económico financiero o de ese plan de ajuste están dando sus frutos y este año hemos propuesto no subir las tasas y los impuestos. Y usted dice que no, que el Partido Socialista no quiere subir tasas e impuestos. Ustedes propusieron un incremento en el recargo del IBI del 50%, eso es subir, incrementar es subir. Y ustedes querían que el IBI a los vecinos de Ciudad Real les resultase más caro. Y por otro lado, también pedían que no hiciésemos la actualización que por ley, o sea, pedían recargar el IBI y luego incumplir la Ley General del Catastro. Bien. Y luego también pretendían, como ya le dije en aquella ocasión, que fuésemos los morosos de la mancomunidad de Gasset en los temas relacionados con el agua. Ustedes estaban dispuestos que el Ayuntamiento de Ciudad Real fuese un ayuntamiento o una institución poco seria que no cumple los convenios que firma con Aquaes en relación con las infraestructuras que tenemos del agua. Eso es lo que quieren ustedes.
Dice, claro, y luego ya termino con esto. Y hablando de la insuficiencia de ingresos y de gastos, que... Perdón que le interrumpa, pero tiene que ir terminando. Sí, 10 segundos. Usted dice que la ley dice que simplemente con que sea manifiesta. Y entonces, como es manifiesta y a usted le parece manifiesta, que ahí lo dice, porque si vamos a pensar nosotros que el PSOE no sabe echar las cuentas. Pues yo digo que el PSOE no sabe echar las cuentas, porque la última vez que gobernó en este ayuntamiento dejó 1.000 millones de pesetas, de las antiguas pesetas, con facturas no en los cajones, en los armarios, porque los cajones no cabían. Y ya también sabemos que el PSOE no sabe echar las cuentas ni en el gobierno central, con el déficit que nos dejaron a finales de 2011, ni en el gobierno de la región, con los 9.000 o los 10.000 millones de deuda. Gracias. Muchas gracias. Pues tiene de nuevo la palabra por Izquierda Unida, si lo desea, la señora Suárez. Sí, muchas gracias. Bien, si no ha sido su intención, que lo creo, porque no es su forma, de faltar al respeto a las personas, a los grupos que han presentado estas alegaciones, sí daba así la sensación, porque parece que que el trabajo que hacen los demás no es igual de válido y solo se hace